poderosa que la luz del sol. Y una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó del caballo, le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Una cosa, gran cosa contra el aguijón. Fueron hombres que tuvieron primero una experiencia con Dios, tuvieron un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y eso es más que tener mucha teología, que tener muchos libros. El saber que Dios está mirando, el saber que la presencia de Dios me está mirando, el ser dirigido por la nube de la gloria de Dios. Aleluya. Por eso la Biblia dice: porque te llamé de los confines de la tierra. La Biblia dice que el Señor le habla a Jeremías y le dice: porque te puse, te di por profeta a las naciones. El Señor le dice a Pedro: ven en pos de mí y te haré. El Señor le dice a Pedro: te haré. Es decir, te voy a adiestrar, te haré pescador de hombres. Pablo decía, cuando él se presentaba: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo y por Jesucristo. Y si el Señor lo ha llamado, no le tenga miedo a ninguna barrera, a ningún obstáculo, a ninguna dificultad, porque usted va a ser más que vencedor. El segundo aspecto que debe tener un misionero para lograr la victoria es estar lleno del poder, de la gloria, de la unción y de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso cuando Jesús dice su ministerio, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los oprimidos, a anunciar el año agradable del refrigerio del Señor. Sin el Espíritu de Dios no podemos avanzar. Sin el Espíritu de Dios no podemos edificar. La obra de Dios, sin Dios, no es obra de Dios. La obra del Espíritu Santo, sin Espíritu Santo, ya no es obra de Dios. Nosotros no podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestro propio intelecto, en nuestras propias formas. Tenemos que apoyarnos en el Señor. Tenemos que apoyarnos en su fuerza. Por eso la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acciones del diablo. Alabado sea Dios. ¿Cómo es posible que mandemos a la obra creyente que se le ve apagado, creyente que no se le ve el Espíritu de Dios, creyente que no se le ve la presencia de Dios en su vida, que no tienen fuego del cielo, que no tienen la experiencia pentecostal? Y a veces hay quienes quieren aparentar que están llenos del Espíritu de Dios, y a veces hasta danzan fingidamente, porque ven al otro que danza, él dice: yo no me puedo quedar, y él también salta y corretea, pero no tiene una experiencia interior espiritual. No hay fuego verdadero, no hay gloria de Dios verdadera, no hay unción de Dios verdadera. La Biblia dice: recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le dijo a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de los altos. Pero hay
alto, no se le ve el fuego de lo alto. Y a veces lo que hay es una euforia humana. Pero cuando usted le manda al campo de batalla, ni bien sale, ya está regresando derrotado, asustado, quejándose. Porque no había fuego de Dios verdadero. Porque no había fuego de Dios verdadero. Pero con el fuego de Dios verdadero, usted va a vencer a toda obra del diablo. No habrá serpiente que se le cruce en el camino. Porque el diablo es temeroso del fuego de Dios. Por eso que el Pentecostés fue el inicio del avivamiento. No puede haber avivamiento si no hay derramamiento del Espíritu de Dios. Pero necesitamos el verdadero, el legítimo, el santo derramamiento de la gloria de Dios. Donde los hermanos hablan en lengua de ángeles, donde los pastores cantan en lengua de ángeles, donde los enfermos se sanan, donde hay manifestaciones de Dios. Alabado sea Dios, porque la gente está cansada de letras. Las religiones hablan mucho y hablan de teología y de oratoria, pero el mundo necesita ver a un Dios vivo en nuestra obra. Necesita ver a un Dios verdadero en nuestra obra. Yo le digo esto, amado, por experiencia personal, porque yo antes de ser cristiano evangélico era ateo. Yo negaba la existencia de Dios. Yo pensaba que los evangélicos eran grupos de fanáticos que le habían lavado el cerebro, que ahí se refugiaba la gente que tenía muchos problemas y les ofrecían cambio, les ofrecían una conciencia tranquila. Y decía, esta gente son manipuladores, le lavan la cabeza a los ignorantes y luego le quitan el dinero. Por eso esos pastores andan muy bien vestidos, con buenos carros, y en cambio el pueblo es pobre. Esa gente se engañaba. Pero un día, porque a mí no me interesaba hablar con cualquiera de cualquier línea religiosa o ideológica, me gustaba mucho la filosofía y era una persona extremadamente moralista. Y entonces me dijeron, una compañera me dijo, un día domingo quiero ir a un lugar a rezar, y como yo el domingo era el único día que descansaba, me dice, quiero ir a una iglesia. Y yo fui por conversar nada más. Y llegué al templo 28 de julio del Perú. Y lo escuché al pastor Adolfo González. Yo me senté en la parte de atrás. Yo no oraba porque era ateo. Yo no rezaba porque era ateo. Yo no me podía arrepentir porque era ateo. Pero solamente fui por acompañarla. Y el pastor Rodolfo dio un mensaje que, aunque yo era ateo, me gustó, porque hablaba de principios, hablaba de justicia, hablaba de moral, hablaba de rectitud, hablaba de pureza. Y yo tenía una tendencia revolucionaria desde temprana edad. Le dije, ese hombre habla cosas justas, me gusta lo que ese hombre habla, pero eso no significa de que Dios exista. Y entonces acabó el mensaje y yo decía, estos mensajes son bien dramatizados y le tocan el corazón a la gente se emociona y llora y luego nos hacen pasar. Pero había personas que me decían, pero yo he sentido la presencia de Dios, la gloria de Dios. Yo le decía, mira, lo que sucede aquí es esto. Cuando te hablan de Dios y de esas cosas, tú levantas la mano. Al levantar la mano, ya tu mente se está sugestionando. Y entonces cuando tú pasas adelante, ya estás más sugestionado. La gente grita, entras en un estado de euforia y entonces entras en un calor y sientes un calor y tú crees que eso es la presencia de Dios. Eso es tu mente. Gloria a Dios, aleluya. Acabó el mensaje. Yo me había autodisciplinado para no tener lo que yo llamaba sentimientos débiles, que hacían al hombre manipulable por los astutos y los poderosos. Y entonces yo tenía el corazón de roca, el corazón de piedra. Pero el patólogo acabó el mensaje. Ya iba a ser la despedida. Y de nuevo comenzó a disparar con la basura espiritual. Y entonces yo vi que el que estaba a mi lado comenzó a hablar como en chino. Y el otro como que hablaba en alemán. Y el otro comenzó a hablar en otro idioma. Y comenzaron a llorar. Y caían las rodillas. Y entonces
Y hice así para irme. Y en ese momento, hermano, Dios me es testigo, yo escuché una voz tronante sobrenatural que estremeció mi alma, mi espíritu y mi ser. Una voz que viene a una voz sobrenatural. Y cuando yo oí esa voz, mi alma y mi espíritu se estremece como una pala. Y yo pude percibir, porque yo era extremadamente analítico, matemático, filosófico. Yo pude experimentar que cada parte de mi cuerpo reconoció esa voz. Yo pude darme cuenta que mis pulmones, mis riñones, mi hígado, mis arterias, mis células temblaron ante esa voz, reconocieron esa voz. Pero mira, no solo fue eso, sino que sentí una mano gigantesca, así como la mano que coge este micrófono. Y esa mano gigantesca, en una mano de fuego, en una mano sobrenatural, que por 3 veces consecutivas me apretó. Y cuando me apretó esa mano, yo escucho una voz que me dice: yo soy Jehová tu Dios y no soy creador, yo existo. Y cuando esa mano me aprieta, yo sentí que era una mano de fuego, de dulzura, de amor, de gloria, que atravesó mi piel, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y mi alma espontáneamente lloraba y decía: perdóname Señor, perdóname Señor. Pero mi mente racionalista atea como que miraba la escena y decía: ¿qué te está pasando, Eduardo Macías? ¿Qué sucede? Pero mi alma no podía resistir a la presencia de su Dios. Y mis ojos comenzaron a y en mi estómago sentí como una esfera de fuego dulce que se movía. Yo sentía que algo que quería mi cuerpo reventar. Y mientras eso iba subiendo, yo sentía algo sublime, me sentía que como que estaba en las nubes. Cuando llegó a mi corazón esa esfera de fuego, yo sentí que mi corazón iba a reventar de paz, de gozo y de amor. Cuando llegó a mis labios temblaron. Cuando llegó a mis ojos, sentí que mis ojos se convirtieron en 2 antorchas de fuego. Cuando llegó a mi mente, se acabó el ateísmo, se acabó el materialismo, se acabó la oscuridad. Cristo me hizo libre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y Dios mediante por su gracia tocó a este miserable ateo. Porque el toque de Dios vale más que 1.000 millones de prédicas. La manifestación del Espíritu de Dios es lo que va a revolucionar este mundo materialista y ateo. Porque a mí no me hacía efecto argumento ni prédica, pero la mano de Dios y la voz de Dios fue la que cambió el mundo de mi vida. Y yo le digo que aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está la presencia de Dios. La oración van a ser conmovidas cuando el Espíritu de Dios comience a entrar por las calles, por las avenidas. Ya es su hora. ¡Aleluya! Adoramos, Señor. Dios real y verdadero. Aleluya. Por eso, cuando me invitan a predicar a las universidades, donde en mi país ha sido la cuna del materialismo ateo y los movimientos revolucionarios, no tengo ningún temor, porque ¿quién me va a decir que Dios no es real? ¿Quién me va a decir que Dios es una fábula, un mito, un fenómeno psicológico? Dios está vivo. Dios es poderoso. Dios habla. Dios toca. Dios sana. Dios liberta. Dios transforma. Aleluya. Mira, mi hermano Eugenio, que ustedes lo conocen, Eugenio Macías, yo me acerco a él era mundano. Y le dije: Eugenio, tú sabes que yo he buscado la verdad en los libros, en la ciencia, en la filosofía, en la parapsicología. Eugenio, ya lo encontré.
quien me miró asustado y me dijo, ¿y dónde estaba? Y dice así, porque lo tenía atrás, en la palabra de Dios. Y leí la Biblia, y mi hermano viajó acá a los Estados Unidos y se puso a leer la palabra de Dios en el viaje porque estaba aburrido del largo viaje. Y el Señor hizo la obra y ahora es pastor. Mi hermano, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Nosotros somos pentecostales y los pentecostales se han distinguido por encima de otros grupos porque el Espíritu de Dios es el que obra, el Espíritu de Dios es el que sana, el Espíritu de Dios es el que liberta, el Espíritu de Dios es el que llama, el Espíritu de Dios es el que sustenta. Pero no queremos falsas lenguas, falsas profecías, falsas danzas, falso fuego, falsa unción. Aleluya. La Biblia dice sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. El Evangelio de Cristo es un Evangelio de poder. Por eso usted ve a los apóstoles orando por enfermos y declarar a los enfermos que en el nombre de Jesús levanta pillanga. A veces hay salto, hay euforia, hay alegría, pero no hay poder de Dios. Y la gente quiere ver poder de Dios. La gente quiere ver manifestaciones de Dios. Yo me gozo que llegué a una iglesia en el Perú donde había poder de Dios, donde había Espíritu de Dios, donde había presencia de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Otro aspecto importante de un misionero, además de tener una verdadera manifestación del Espíritu de Dios en su vida, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios y escucha un predicador que habla con el Espíritu de Dios, usted lo siente. Usted siente que ese mensaje es del Espíritu de Dios. Porque no podemos sacar mensajes fabricados por los hombres, sino que el Espíritu, porque el mensaje tiene que ser de Dios. El pueblo necesita palabra de Dios y no de hombre. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del boca de Dios. Pablo decía, porque ni mi palabra ni mi predicación es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Miren, el otro aspecto para poder ser un misionero victorioso es predicar la poderosa y la verdadera palabra de Dios. Hay quienes están buscando una fórmula ultra secreta, un mensaje súper profundo, y usted ve que lo da y nadie se convierte. El borracho sigue borracho, el adúltero sigue adúltero, el sodomita sigue sodomita, el hipócrita sigue y todavía ahora tiene más máscaras en la cara, el falso sigue falso, el que habla mentira sigue hablando mentira, la vanidosa sigue con todos los adornos en la cabeza. No hay un cambio. ¿Sabe por qué? Porque han dejado la palabra de Dios, están sustituyendo la palabra de Dios, no citan la palabra de Dios, y lo que el pueblo quiere es palabra de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a griego. Aleluya. Porque aunque esta palabra es locura a los que se pierden, a los que se salvan es poder de Dios. Porque el Señor Jesucristo echaba fuera demonios con el poder de su palabra. Lo que necesitamos dar es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y es bueno leer libros, pero es triste que el 90% de lo que leen muchos predicadores son libros y un 10% es la Biblia. Pero debería ser al revés, que lo que más leamos sea la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, fortalecernos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. La palabra de Dios tiene un respaldo de la Trinidad en sí misma. La palabra de Dios tiene fuego del cielo. La palabra de Dios tiene dinamita de arriba.
predicadores hay que ya no predican la palabra. No predican la palabra. Tienen miedo. Tienen vergüenza. Mucho adornan el mensaje. Le meten mucho ingrediente humano y terrenal. Mucha retórica y mucho lenguaje florido. Pero no tienen efecto. No se están apoyando en el mensaje de Dios. Que es un mensaje sencillo. Que es un mensaje claro. Que es un mensaje para superar en la lucha. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El instrumento que Dios usa no es un instrumento de un superdotado, de un tremendo orador con una elocuencia fluida. Es el corazón de un redimido, es el corazón de un santificado. Por eso Jesús, cuando miraba a sus discípulos, decía: Padre, te alabo, porque estas cosas no le revelaste a los sabios entendidos, sino a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Porque el alma que no recta se enorgullece, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Aleluya. La Biblia dice: siendo renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero ahora, ¿cuántos predicadores hay que ya no predican el evangelio de Cristo? No usan la homilética del evangelio, porque el evangelio de Cristo era un evangelio que enfatizaba el arrepentimiento del pecador. Porque mira, hermano, la mayoría de seres humanos en la tierra están endemoniados y perdidos. Y la mayor preocupación de Dios es salvar al pecador. Es que los pecadores se conviertan. Es que los hijos del diablo se conviertan. A veces uno como que se siente ya que ha trabajado, que la iglesia está llena. Pero compare cuántos estamos en la iglesia y cuántos están afuera. Cuántos están perdidos. Y lo que necesita el mundo es un mensaje que los cambie, un mensaje que los transforme, un mensaje que los revolucione. Alabado sea Dios. No un evangelio diferente, no un evangelio adulterado, mutilado, endulzado ni amargado, sino un evangelio tal y como es. Los hijos de Dios nos gusta la palabra de Dios. La Biblia dice: de ser como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Humanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. La Biblia dice, hablando a los fariseos, el Señor los reprende y les habla que ellos enseñaban como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Y el que hace eso, su propia gloria busca. La Biblia dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si a usted no le gusta dar el mensaje de la palabra, si su mensaje no es cristocéntrico, si el centro de su mensaje no es Cristo, si más enfatiza su estilo y su forma que la palabra, eso no va a tener el efecto que debería de tener. Por eso que a veces la congregación está vacía, por eso que los hermanos están medio fríos y carnales, y los pastores están debilitados, porque lo que fortalece, lo que renueva es la palabra de Dios. Aleluya. Por eso cuando el Señor manda a sus discípulos, le dice: id y predicad el evangelio. Este es el evangelio. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hay que dar la palabra como es. No podemos cambiarla. No podemos mentalizar y decir: no voy a hablar de este tema porque le va a afectar al hermano carnal que está por allá. ¡Ay, santo! Ya no van a diezmar. ¡Aleluya! Porque usted se vuelve un títere de las circunstancias. La Biblia dice que Dios no usa el espíritu de cobardía. Mire, el mensaje de Cristo era un mensaje evangelístico. Es verdad que también había mensaje para la iglesia, para el pueblo, pero el mensaje de Cristo era: arrepentidos y
convertido, que el reino de los cielos ha llegado. El mensaje de Juan Bautista, que Cristo refiriéndose a él dijo, de los nacidos de mujer no había otro mayor que Juan Bautista. Era un mensaje similar, arrepentido y convertido, que el reino de los cielos ha llegado. Pero hay quienes ahora ya no predican ese mensaje, porque dicen que son de otra escuela. Pero no sé de qué escuela será, porque la escuela de Cristo es esa. La escuela de los apóstoles era esta. ¿Cuánto alaban al Señor? Otro aspecto importante de un misionero es comprender que Dios nos ha levantado para ser destructores de las obras del diablo. Que nosotros tenemos que odiar el pecado, porque el peor azote de la raza humana es el pecado. El pecado destruye los hogares, el pecado destruye a los jóvenes, el pecado destruye las naciones, el pecado es la causa de millones de almas en el tormento eterno. Por eso usted lee desde Génesis a Apocalipsis que la guerra del Espíritu de Dios y de los hombres de Dios es contra Satanás, es contra el pecado, es contra la mundanalidad. Si usted quiere predicar el Evangelio de Cristo, pero usted es muy blandengue frente al pecado, muy condescendiente